mediodía y ya está en los estudios de la radio de las madres, Rodolfo Tailade. Rodo, ¿cómo estás? Hola Eva, ¿qué tal compañeros? Buen día. Bueno, la verdad que hoy traje para la columna una serie de reflexiones respecto de las consecuencias de la última reunión que tuvimos en la Comisión de Juicio Político, que contó con la presencia, entre otros, de los dos jueces federales, Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, que generó ruido, digamos, en todo sentido. Pero lo que me parece que más disparó fueron operaciones que arrancaron con 2 o 3 notas de La Nación, que es básicamente hoy es el órgano oficial de la Corte, digamos, ¿no? En las páginas de La Nación uno encuentra qué es lo que está pensando la Corte, cuál puede deducir cuál es la estrategia que va a seguir. Así que por ahora pareciera que La Nación es lo que tiene la... ¿Qué van a decir los fallos, no? ¿Cuáles fallos se van a reabrir? Exactamente. No, nos enteramos de eso por la noche. Y en esta cuestión después de las declaraciones de los dos jueces federales, hubo 2 o 3, te decía, 2 o 3 notas de Hernán Capielo, que es el editor de judiciales de La Nación, en donde básicamente dijo que los habíamos maltratado a los jueces, fundamentalmente a Ramos, obviamente, pues si lo maltratábamos a Ramos Padilla no hubiera dicho nada. No. Pero habló de un maltrato por parte, es decir, el que llevó adelante el interrogatorio, el cuestionario a Sebastián Ramos, fui yo. Arranqué yo y después hubo otras preguntas, pero básicamente, y Hernán Capielo habla de que lo humillé, no solamente lo destraté, lo humillé, y a partir de ahí empezaron a decir, la verdad, yo me fui con mi intervención, no me fui muy conforme, porque la verdad que me pasé de respetuoso con el juez, la verdad que me pasé de respetuoso, no quise, en algún momento quedaba para una repregunta respecto, yo me estaba mintiendo en la cara, sin saber todavía lo de Alessandro, ¿no? Me estaba mintiendo por otra. Lo de los chats. Exactamente, me estaba mintiendo por otra cosa, pero yo dije, total, no es relevante a los efectos de lo que me interesa a mí. Por ejemplo, ¿en qué me mintió? No, yo no hice absolutamente nada que no me pidiera Stornelli, ese Stornelli, ese Stornelli, Stornelli. Resulta que una vez que él termina en la resolución, termina de explicar o de remitirse a lo que decía Stornelli, él hace una suerte de consideración específica de él, no, Stornelli no lo había tocado. ¿Y qué dice esa consideraciones al final? Que básicamente estos eran mecanismos que usaba la dictadura militar. Pero digamos como que la verdad que no me molestaba en particular eso. Yo lo que quería era que me contestara las preguntas, y con las preguntas estuvimos satisfechos, porque básicamente nosotros queríamos que pusieran en la cabeza de Stornelli la responsabilidad de lo que había pasado con la causa. Finalmente eso lo logramos y por eso vamos a citar a Stornelli. Ahora, además de estas operaciones de La Nación que le mienten a la gente diciendo que, entre otros, yo lo maltraté al juez, etcétera, le siguieron 2 comunicados ya oficiales, uno de la Asociación de Magistrados, que reúne a jueces y fiscales federales y nacionales, y hoy salió la de la Asociación de Fiscales. Básicamente dice lo mismo, pero el que me interesa señalar en la columna es el de los magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, que siempre salen con estos comunicados cuando les tocan sus privilegios, ¿no es cierto? Y acá estamos en la misma situación. ¿Por qué? ¿Qué dicen en el comunicado de los jueces? Dicen, los dictámenes presentados por fiscales admiten solo la evaluación del juez que debe resolver. Toda expresión institucional por fuera de ello constituye un agravio a la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque supuestamente estaríamos vulnerando la independencia de los fiscales.
Sigue diciendo la Asociación de Magistrados, la primacía constitucional es clara y no admite sumisión a reglamentos que rigen la actividad de otros poderes del Estado. Claramente señalando el reglamento de la Comisión de Juicio Político, que dice que cuando alguien no viene, lo podemos traer por la fuerza pública, o que nadie, salvo el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores y vicegobernadores, todo el mundo está obligado a venir a la comisión a declarar. Eso dice el reglamento. Entonces está diciendo que este reglamento no de ninguna manera puede aplicarse. Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes legislativos y ejecutivos, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden. Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados, ni los jueces sus decisiones. Mirá los señoritos. Entonces, a mí me parece que hay que responderle a esta gente. Por lo pronto, con un nivel de preocupación, mi preocupación principal es el desconocimiento que tienen de ellos, el desconocimiento de la ley por parte de los jueces y fiscales, que son los que tienen que aplicarla justamente. O sea, los máximos garantes de la vigencia de la ley la desconocen. ¿Y por qué la desconocen? Porque están confundiendo adrede un juicio ordinario con un juicio político. Entonces y ellos para eso dicen que efectivamente es así. Si en el marco de un juicio, de un procedimiento jurisdiccional, no un juicio ordinario en un tribunal, es citado un fiscal o un juez, ellos tienen la posibilidad de declarar por escrito, como por ejemplo tenemos los diputados o el presidente o un ministro. Si nos citan también de un juicio penal, podemos declarar por escrito en lugar de ir, es una facultad que tenemos. Los jueces y fiscales también la tienen. El problema es que esto no es un juicio ordinario, esto no es un juicio, claro, no es un procedimiento judicial, esto es un juicio político, que está regido, la norma que rige esto es el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Y ellos están diciendo que ese reglamento es de inferior rango que una ley, por ejemplo, que la ley que les dice a ellos, que los habilita a ellos a declarar por escrito frente a algún tribunal. Entonces, me parece grave el desconocimiento por parte de ellos de algo tan claro, que tiene que ver con que no estamos llevando adelante ningún procedimiento judicial, y que nadie pretende revisar, que eso es lo que los molesta y los enfurece. Nadie pretende revisar ningún dictamen o pronunciamiento de jueces y fiscales. Eso, no tenemos ninguna facultad para decir que lo que hizo Stornelli es irregular. Digamos, lo podemos decir, lo que no podemos es declararlo en el marco de un proceso de juicio político o en el marco de la propia dinámica parlamentaria. Entonces, me parece que hay que recordarles a los jueces y fiscales que la competencia exclusiva para investigar y enjuiciar políticamente a los magistrados de la Corte es del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo Nacional, y en este caso estamos llevando ese tipo de atributos, esas responsabilidades que nos pone en cabeza la Constitución Nacional, con la más alta responsabilidad institucional en un proceso además que no es solamente de diputados o el presidente. Hay ciudadanos y ciudadanas que no tienen nada que ver con nosotros, que de hecho hay jueces denunciantes de sus propios colegas. Entonces, deberían tener claro los jueces y fiscales de nuestro país que lo que estamos haciendo lo puede hacer únicamente la Comisión de Juicio Político, que tiene como norma central de su funcionamiento el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Y en este sentido quiero señalar el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político tiene rango constitucional. O sea, no es menor que ninguna de estas leyes que están planteando ellos. Tiene rango constitucional. ¿Por qué? Porque es la única norma que torna operativa la cláusula del artículo 53 de la Constitución, que dice que a los jueces, a los magistrados de la Corte se los tiene que juzgar a través de un juicio político. O sea, no hay ninguna ley, no hay ninguna otra norma que no sea el reglamento de la Comisión de Juicio Político que regula cómo
regula el instituto del juicio político, que está contenido en el artículo 53 de la Constitución. Es decir, que cuando los jueces y fiscales están diciendo que hay una ley que a ellos lo faculta para declarar por escrito, les tengo que decir, esa ley tiene que ver cuando ustedes tienen que declarar en el marco de un juicio, en un procedimiento judicial, no en un juicio político. El juicio político lo regula el reglamento de la comisión y nada más. No hay ninguna ley por encima del reglamento. No hay la única es la Constitución, y la Constitución nada dice de lo que están diciendo los jueces. Entonces no es una norma de rango inferior, y me parece que todo esto, Eva, lo que está buscando es que los jueces y fiscales no estén sujetos al control político del Parlamento. Y la verdad que el que piensen así es alarmante y grave para la institucionalidad argentina. Digamos, esto es que se rechace la obligación de jueces y fiscales de dar explicaciones por sus actos, como la tenemos absolutamente todos los funcionarios públicos. Es decir, quieren incorporar un privilegio más, no pagan impuestos, tienen condiciones de trabajo que no tiene absolutamente ningún otro argentino, 6 horas por día, 45 días de vacaciones al año, ni hablar de los sueldos. Y no presentan declaraciones juradas. Las declaraciones juradas de los jueces de la Corte no las encontrás por ningún lado. Entonces, ¿pero cómo es? O sea, tienen demasiados privilegios como para agregarle uno más, que es el de salir del control político. Yo diría que solo los trasnochados que desprecian la democracia pueden pensar que los magistrados y magistradas de nuestro país no deben rendir cuentas a la sociedad y por lo tanto a sus legítimos representantes, que son los diputados y diputadas, porque este es la declaración específica. Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores diputadas y diputados de la Nación, ni los jueces sus decisiones. ¿A quién le tienen que explicar entonces? O sea, ¿cuál es qué es lo que dicen ellos? No, dentro del juicio hay partes, ¿viste? Hay un fiscal, hay una ellas son las que controlan, claro, sí. Si no hay contrapesos. Miralo vos. Una de las premisas básicas de la República es que pueda existir algún tipo de contrapesos y controles cruzados. Es que justamente en eso consiste lo que a ellos tanto les gusta proclamar, la República. La República no es otra cosa que la división, que el poder distribuido en estas tres estructuras, que cada una se controla a sí mismo. Cada una controla a las demás. Entonces estamos hablando de posiciones corporativas y oscuras, que son estos los verdaderos agravios a la Constitución, y no la actuación de la Comisión de Juicio Político, como dicen los jueces y fiscales, que es la que está agraviando a la Constitución. Para nada. La Comisión está trabajando con rigurosidad y respeto a la finalidad que impone la Constitución respecto de la Comisión de Juicio Político. Entonces, me parece, Eva, que es muy importante que yo estoy proponiendo también que desde el bloque salgamos a manifestar, a responder este comunicado, que claramente es una provocación, y me parece que tenemos que seguir poniéndole en evidencia a esta gente, porque el juicio político ha generado, más allá de las dificultades que podemos llegar a tener en el momento de llevarlo al recinto, ha generado un ruido muy grande, digamos, en el sistema, y está muy claro que los jueces y fiscales más la oposición, después del papelón que hicieron en la última sesión, están trabajando juntos, pero fundamentalmente lo que están buscando es que la sociedad, la comunidad, a través de sus representantes, no tenga ninguna posibilidad de controlar a los jueces y fiscales. Por eso me parecía importante hoy responderle a los jueces y fiscales en estos comunicados que claramente no tienen nada que ver con la democracia. Rodo, ¿cómo sigue la Comisión de Juicio Político el jueves próximo? Bueno, en principio creo que es el martes, no es mañana, digamos, ¿No el martes 7.
Bien. Creo que es el martes 7. Porque me parece que vamos a tener mañana... Mañana sesión. Mañana la sesión, la apertura de sesiones. El miércoles la asamblea legislativa, entonces me parece que como que se complicaba mucho la agenda y se pasó para el martes 7. El martes 7 van a venir a declarar, debería venir Carlos Stornelli, van a venir otros funcionarios de la Corte, como vinieron el otro día, que me pareció muy interesante que hayan venido todos y todos hayan respondido a las preguntas sin resguardarse en confidencialidad o en secretos profesionales y toda esa sarta de mentiras que estaban instalando desde determinados medios. De hecho, el propio Capielo en La Nación estaba planteando que esa es la estrategia de la Corte con sus empleados. Y van a venir entonces, y entre los que van a venir, además de secretarios judiciales, está citada María Burdín, que es como la suerte de vocera de Ricardo Lorenzetti, y que tiene manifestaciones muy duras en redes sociales, públicas, contra Robles. Rodo, la sesión pasada pasó algo específicamente con la coalición cívica, ¿no? En un momento ¿no? se separan y no participan o sea, se paran, van a hacer la conferencia de prensa y después da la sensación de que los mandan a sentarse nuevamente, ¿no? Uh-huh. Porque no tenían preparada, me dio esa sensación, por lo menos escuchándolo a Juan Manuel López, las preguntas a Ramos Padilla. De hecho, divagaron bastante en las preguntas. Bueno, porque efectivamente, ¿por qué no tenían preparadas las preguntas? Porque la decisión que habían tomado era leer el comunicado que leyeron y retirarse y no volver. Lo que estaban buscando es no legitimar las citaciones. Yo creo que esto tiene que ver, me parece, Eva, con algo un poco más grande que es solamente el episodio del jueves pasado. Creo que la oposición todavía no tiene claro qué hacer en el juicio político. Sí, me parece que todavía están desorientados, desconcertados, no hay posiciones comunes. Por ejemplo, el PRO acompañó el comunicado que leyó López, se retiró y no volvió más. Los que volvieron fueron los diputados de la coalición y después aparecieron algunos del radicalismo como Banfi y demás. ¿Por qué volvieron? Lo que se decía ahí es que los retó Elisa Carrió. Uh-huh. Acordate que el lunes anterior, en el programa de Morales Solá, ella dijo así textualmente, tengo acá el textual, o tenía, instruí a mis diputados a que tienen que ser los abogados defensores de todos los que están siendo citados en la comisión, no solamente de los jueces de la Corte, también de la gente que viene a declarar como testigo. Raro que necesiten defensores, digamos, ¿no? Porque no están acusados de nada. Ramos Padilla no aparecieron defensores de Ramos Padilla. De hecho, la pregunta que me llama la atención es que le preguntan a Ramos Padilla si conocía o si había tenido algún encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad no tenían nada que ver con lo que no se lo estaba citando. Por eso Ramos Padilla igual accede y contesta que él había visto nada más en alguna red. Exactamente, y dijo algo más. Tengo mucha más relación con Paula Oliveto, que militábamos juntos en Franja Morada, que con Cristina Fernández, básicamente. Claro. Pero bueno, y con Elisa Carrió también claramente fue abogado. Claro. Exactamente, fue abogado. Por eso arrancó su testimonio explicando qué tipo de encontronazos había tenido en los últimos años con los diputados de la coalición y del PRO. Básicamente lo llevaron a juicio político a Alejo Ramos Padilla, una investigación que además se la quedó Pablo Tonelli, y bueno, y ahí fue muy claro Ramos Padilla, conmigo en un juicio político usaron escuchas ilegales, así que supongo que estos chats que están dando vueltas no van a tener ningún problema en ser usados, independientemente de los argumentos que había dado en su resolución, que son muy buenos, digamos, ¿no? O sea, esta declaración en el testimonio que dio ante la comisión
complementó una resolución que hizo Ramos Padilla muy buena, diciendo que los chats eran válidos para iniciar una investigación, por lo menos para iniciarla. Así que lo de Ramos Padilla de vuelta los dejó, me parece, también sin ningún tipo de reacción, de argumentos. Pero bueno, a mí me sorprendió que lo dejaran a Ramos solo, porque Ramos es la clave de la defensa de ellos. Porque Ramos es el que cierra una causa diciendo estos chats son ilegales. Entonces, era el juez más importante para ellos, que iba a defender esa resolución, que era la que ellos también están defendiendo, y sin embargo lo dejaron solo. Después empezaron a llegar cuando vino Ramos Padilla, porque les debe haber pegado un reto, sí. Elisa, que me parece que sigue siendo la más inteligente, digamos, ¿no? Porque me parece muy... no me parece inteligente abandonar la reunión de la comisión. Me pareció muy malo, pero no sé no sé si ellos están totalmente seguros de que se judicializa esto de inmediato y hay un juez que va a paralizar esto. No sé cuál es la perspectiva de ellos, pero la verdad que de ninguna manera me parece buena la estrategia, ¿no?, de abandonar a merced del otro bloque la